Bienvenidos al canal. Director y autor según Meyerhold. El director es aquí, en la esfera de la puesta en escena, tan autor como lo es el dramaturgo en su esfera, la esfera de la composición de la fábula. El director interpreta y elabora la obra desde un punto de vista teatral. El dramaturgo siempre está colocado como a medio camino entre la literatura y el escenario. A veces olvida que escribe no para el lector, sino para el teatro. Y al olvidar esto, es frecuentemente seducido por la literatura. Por ejemplo, en lugar de escribir un monólogo de 20 minutos, escribe uno de 30. Seducido, no se sabe por qué descripción. Y esta circunstancia, este eterno oscilar del dramaturgo entre la literatura y el teatro, hace a su obra ambivalente. La tarea del director es aquí la corrección de la obra en el sentido de clarificar el elemento teatral. Dice Meyerhold que el director es tan autor en su esfera como el autor mismo del texto. Y en eso no tenemos más que darle razón. Claro que el director es autor en su esfera de aquello de lo que compone. Pero para nada se hace referencia aquí a los actores, que son, por supuesto, también autores en su esfera de la composición que hacemos y de la puesta en escena que se realizará de la obra. Y digamos que autores muchísimo más esenciales todavía, puesto que sin ellos el teatro mismo como institución desaparece. Meyerhold hace referencia al autor, que escribe más para el lector que para el teatro. Y aquí hay una confusión. El autor no escribe para el lector. El autor escribe para el actor. El lector, en general, nos podría hacer conducirnos nuestra atención al público. El autor escribe para el público, pero no. El autor escribe para el actor. Escribe diálogos que después son los actores los que los van a representar en la escena. El texto del autor será dicho por el actor, es decir, tendrá que pasar por el actor antes de llegar al público. Es entonces que debemos de ser claros en esta confusión, poner claridad en esta confusión que Meyerhold nos plantea. El autor nunca puede escribir directamente para el público, porque está pensando en la escena y está pensando en la acción de los actores en la escena. Y hasta ahí llega el autor. La literatura, que ha sido algo fundamental después del invento de la escritura, cuando se ha desarrollado la literatura, el lenguaje escrito, ha invadido todos los campos, todos los órdenes de las instituciones humanas y políticas. Y una de esas instituciones, a las que también entró y formó parte desde su propio nacimiento, es el teatro. La literatura no podemos entenderla como algo ajeno al teatro, porque ha nacido directamente ligada a él. Forma parte, es una institución por sí misma, pero forma parte del teatro. No podemos ponerla enfrentada al teatro, puesto que es parte constituyente del mismo. Podemos hacer teatro sin literatura dramática, sin diálogo, sin literatura dialogada, pero siempre vamos a necesitar papeles y escrituras, siempre vamos a necesitar un tipo de literatura para construir una obra, aunque la obra fuese una obra sin palabras. Porque la propia construcción, la propia elaboración de la articulación de todas las actividades que componen el teatro va a necesitar
de la literatura, no podemos enfrentarla a ella. Y Meyerhold parece que la pone a un lado y a otro el teatro. Y no es verdad. Por eso Meyerhold está confundiendo muchas cuestiones que para nosotras son esenciales. Clarificar el elemento teatral. Eso es lo que dice Meyerhold que pretende hacer el director. Clarificar el elemento teatral. Lógicamente, el director, como cualquier miembro de la compañía, puede corregir o debe corregir algo que a nivel del texto consideramos erróneo. Es posible que haya autores que no escriban para los actores, es decir, que no sepan realmente cuál es su función dentro de la estructura del teatro. Y pretenden hacer monólogos de 30 minutos que significan más una narración o que ellos puedan dejar otras funciones o otros intereses literarios, introducirlos dentro de la institución teatral. En este caso, todos nosotros que somos gente de teatro podemos juzgar cuando un autor no cumple su función específicamente teatral y se está yendo por las ramas. Y está escribiendo textos larguísimos, se olvida de las acciones de los actores y se llena de florituras literarias que nada tienen que ver con la acción. Todo eso lo podemos corregir. Tendría que ser, desde luego, dejando muy claro a la institución del autor que escribe no para el público, sino que escribe para el desarrollo de la acción de los actores, y que ahí tiene que autolimitarse, lógicamente. Pero no lo podemos hacer en base a confundir, precisamente, y a no darle el sitio que cada institución tiene dentro del teatro. Porque el autor es una institución constituyente del teatro. Ahora, si el autor olvida efectivamente cuál es su función, tendremos que recordársela. El autor está no para que el lector la lea, como dice Meyerhold en general, el lector, sino el lector-actor. Es decir, es el actor el que lee el texto del público. Otra cosa es que el público pueda interesarse por leer una obra de teatro por la razón que sea, pero no está escrita con esa función. La función de la obra de teatro está escrita para que la lea el actor y para que el actor saque las consecuencias necesarias, los instrumentos que le den al actor la posibilidad de construir sus morfologías en la escena. Y fijaros si tiene importancia esto, la importancia del autor o la literatura dramática en el teatro, que es precisamente a partir de los personajes, de las razones que da el autor, de las que puede conseguirse la armonía del resto de las instituciones. Esa armonía que en otra tesela Meyerhold nos pedía en su relación con el escenógrafo. Pues bien, debe de partir de ahí, pero para eso es lógico que el autor sepa, sea humilde también, si se desvía de este interés, del interés específicamente por la institución teatral, que se dedique a escribir literatura, novela, cuento u otro tipo de tipologías, de géneros. Pero no que escriba teatro. Si escribe teatro, tiene que adecuarse a la institución, a las leyes de la institución. Entonces no puede pensar, como Meyerhold está haciéndonos ver o creer, que el autor escribe para el lector en general. No, el autor escribe para el actor y para la escena. Porque los diálogos, que es lo fundamental, que es donde el autor encierra todas las razones, todas las relaciones las disuelve mediante los diálogos, que es la parte escrita que está en el texto, esa parte va para que el actor la represente, la lea y después la comunique verbalmente. Pero no solo. Ahí hay razones que el actor va a utilizar para hacer construcciones morfológicas distintas al hablar. Porque va a constituir el hacer en la escena, que no es solamente el hablar. El hablar es una parte del hacer, pero no es la totalidad del hacer. Esto lo tiene que tener claro. Por esto, muchas veces hay autores que puede que estén realizando una buena labor, pero no completa, que tienen que tener la capacidad de integrarse en lo colectivo que tiene el teatro. El autor está acostumbrado a escribir solo en su casa, pero el autor de teatro tiene que ser abierto, tiene que estar abierto incluso a la corrección, tiene que estar abierto al diálogo si es un autor vivo y puede establecer
directamente relación con la compañía, con las otras instituciones. No puede encerrarse en una cárcel de marfil, porque esa cárcel de marfil no pertenece al teatro, no es propia del teatro. El teatro es un arte colectivo, un arte completamente codeterminado, donde podemos decirle perfectamente al autor que en tal parte se ha equivocado. Y el autor debe defender su posición estableciendo una relación dialéctica, dando sus razones. ¿Por qué esas razones? Y el actor, el director, el escenógrafo dando las suyas. Si el autor está vivo y si el autor está muerto, lógicamente nosotros tenemos que tener una cierta libertad para encajar, construir, amoldar, sin destruir para nada. Por supuesto que no, no podemos, no debemos destruir, sino todo lo contrario, para hacer que se mantenga todo lo más importante, lo esencial de una obra artística. Pero tenemos que también tener esa capacidad para ser flexibles, para sin hacer destrucción, sino para llegar a una armonía, para construir una armonía, hacer posibles transformaciones. Pensemos en grandes autores que son tan interesantes para nosotros ahora, pero que precisan algunos cambios en la construcción dramatúrgica, dar algunos cortes en determinados textos, que para nada van a menospreciar la obra del autor, ni lo que el autor plantea fundamentalmente, sus razones, sus ideas, el sistema de relaciones. Todo eso se puede mantener en gran parte, pero pueden tocarse también en algunos momentos. ¿Por qué? Porque la época cambia, porque el teatro es un arte que está continuamente en movimiento y que no se puede dejar exclusivamente tal como funcionábamos hace varios siglos. Pero solo en este sentido. Pero para que esto pueda darse, tenemos que tener todas las instituciones claras, claridad, donde estamos cada una en un lugar y en otro, y tenemos que dar el espacio a cada institución para que todo el mundo pueda participar de esa armonía de la que Meyerhold planteaba y que es fundamental para que podamos desarrollar este maravilloso arte que por un lado y otro tantos golpes recibe y que sin embargo se mantiene vivo porque es fundamental en una sociedad política, porque el teatro es un arte vivo y en un momento como en el que estamos viviendo, muchísimo más. Es la relación personal, el contacto personal sin intermediarios. Es fundamental ese arte en la escena, sobre todo en la era de las nuevas tecnologías. Es un equilibrio perfecto. Es el buscar precisamente un contrapeso a este mundo tecnológico. Por esta razón, yo pienso que es muy importante hacer referencia a que el autor es fundamental siempre y cuando tengamos claro que el autor escribe para el actor.